Mis vecinos veían y miraban eso, dice, qué sabores que tiene esas cosas. Yo me llamo Pedro Eduardo Bauzá, soy hijo de Francisco Bauzá, nacido en 1945, justo cuando terminó la guerra, y vivo en este momento en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Mi papá murió cuando yo era chico, yo tenía 7 años más o menos, pero de cualquier manera tengo muchos recuerdos de mi infancia porque la pasé muy bien. Tenía una casa grande con un patio, un terreno grande que tenía frutales, había ave de corral y de vez en cuando había un chanchito que se mataba para hacerle la carneada que se hacía. En aquella época recuerdo todo, desde que se mataba un cerdo hasta lo hacían los chorizos, el embutido y lo que se colgaba eso, pero era todo, sobre todo la cebrasada me llamaba la atención cómo se molía, se ponía pimentón y todas esas cosas, que todos esos aromas tienen, lo mismo que los amasijos. Y mis vecinos veían y miraban eso, dice, qué sabores que tienen esas cosas. Los amasijos se hacían también grandes en una batea y se amasaba. Yo veía que mi mamá con un horno de barro grande, de leña, y ahí ponían a cocinar. Inclusive tenía unos primos que tenían panadería también y ellos las hacían acá en Santa Fe. Amasijo y sobre todo decían que era famoso precisamente por la ensaimada. Esa panadería se llamaba El Porvenir. Así que los aromas de allá los tengo desde chico, ya los viví. Al fallecer mi papá perdí contacto con todo lo que hacía balear. Simplemente mi mamá seguía cocinando lo mismo, las comidas la había, las paellas, algunos amigos nos reuníamos con eso, pero ya había perdido contacto con lo que hacía la parte balear. Hasta que me casé y me vine a Santa Fe y acá encontré el Centro Balear. Oh, sorpresa, mi papá era uno de los fundadores, que está en una fotografía arriba que dice Bauzá, abajo con el apellido, y dice, ¡ay, sí, mira, qué jovencito que está! Viajé también a España en el 2008 creo que era. Creo que cuando cumplían los 25 años se llama la autonomía. Y visité el lugar donde nació mi papá. Después recorrí muchas partes de las islas que nos llevaron ahí a recorrer. Tuvimos un tiempo muy lindo con un grupo de acá de Santa Fe. Que cuando llegué a Pollensa llegaron unos amigos que tenían que conocían a algunos descendientes de Bauzá. Y bueno, vinimos, estuvimos charlando, todo eso. Eran gente grande también. Y bueno, y ahí quedó eso, pero nada más que la conexión exactamente con mi familia, porque ya mi papá era una persona grande cuando se casó con mi mamá, tenía como 50 y pico de años. Era en segunda nupcia. En ese periodo nació mi hermana, nací yo y un hermano que falleció. Hará 5 años que falleció un hermano. Nos quedamos sin papá, pero nos quedó toda esa cosa porque se vivía intensamente en ese lugar. Inclusive hay muchas cosas que encontramos nosotros después de adolescentes, que veíamos elementos de cocina, cuchillos, unas cosas que nos traía recuerdos que mi viejo no tenía. Yo cuando vengo al Centro Balear me encuentro con mucha gente que tiene la misma visión que yo tengo, que yo charlo con ellos. Y le digo, ¿y por qué acá no hablamos ninguno el mallorquín? Porque yo decía allá el mallorquín. Y dice, no sé, porque nosotros, mi papá nos decía, por ejemplo, una de los compañeros que yo tenía acá, se ve que no vinieron bien de allá, ¿viste? Algunos, no sé, porque yo con mi papá no le pude preguntar. Entonces dicen, ustedes están acá, están bien, porque en realidad la mayoría de los mallorquines fueron de mucho trabajo, hicieron un capital y estuvieron bien. Eso nos ayudó mucho a nosotros también porque pudimos avanzar en la parte económica, todo el grupo.